por así Sí. decirlo, uso todo eufemismo porque quiero ser eufemista hoy. Ok. Cuando termina el amor, van a ver, lo primero que se hacen, antes de ir a higienizarse, van a buscar el celular. Y es un tema, está metido Chicos, en la vida de esperemos un todos. Ahora, hace poco. poquito fui a un recital y una de las cosas que me llamó la atención, ahora yo también filmé obviamente porque uno está en un recital, pero me llamó la atención que la mayoría de las personas, en lugar de estar como enganchada, como viviendo el momento, estaba tratando de, o sea, en vez de estar en el pogo, por ejemplo, tratando de filmar. Y a mí la verdad que me generó como una sensación que me hizo incluso pensar en mí misma, ¿no? Y hasta dónde uno se desconecta del resto ¿Usted de las poguea? cosas. ¿Poguea usted cuando va a los recitales? Sí, recontra. ¿En serio? Sí, ¿Es de re. la que se tira va, A veces soy la que pasa por el medio, digamos, sí. pero en líneas generales soy la que está en el tumulto, En el digamos, tumulto. saltando. Sí, claro. ¿Usted claro, poguea? sí. Depende. Es una pregunta muy importante. Depende, sí. Depende cómo me agarre el Es una pregunta día. trascendente. Estamos en una época del año que mejor hagamos estas preguntas. Total, Sí, total. claro. Terminemos el año así. Bueno, vamos a hablar entonces, doctora Leighton, usted propuso y dispuso. Esto es así, eso. Muy bien, así Se tiene que ser. dispuso el No, tema. Sí, usted es la que sabe, usted es la que No. sabe, así que hablar sobre el uso de preservativo en general, línea general. Sí. Preservativos 1, podríamos decir. Podríamos decir, en realidad esto es más preservativos 2, porque la vez pasada ya hablamos. habíamos estado hablando de infecciones de transmisión sexual, hablamos del aumento de la sífilis en nuestro país, hablamos de la importancia del uso del preservativo como un método de barrera que más allá de prevenir los embarazos no deseados, también nos ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual en todas sus formas, ¿no? Hablamos justo de la sífilis por el informe que había habido. Entonces esta sería preservativos 2 y lo que vamos a hablar principalmente tiene que ver con, bueno, pero qué es, cómo lo usamos, qué tipos de preservativo existen, ¿no? Cuestiones que a veces parecen obvias, porque son cosas que parecen obvias, pero que después no terminan siendo tan obvias. Entonces mejor ser redundante y repetirlo muchas veces, pero que quede claro. Porque de hecho sabemos que muchas de las limitantes relacionadas al uso del preservativo tienen que ver, por ejemplo, con la vergüenza respecto a preguntar, no sé, ¿cómo se usa? ¿No? Entonces, si yo no me siento seguro o segura como para preguntar, che, ¿cómo se hace esto? Es la primera limitante que nos vamos a encontrar. Porque si no sabemos usarlo, también nos va a generar que lo usemos mal, que esto traiga dificultades en su uso, que nos genere una mala experiencia y que nos termine alejando más de la práctica del uso del preservativo que deberíamos tener siempre a mano, ¿no? Entonces, como la mayoría de estas barreras se relacionan con cuestiones que quizás no son tan reales, sino que son socioculturales, de acceso de información, la idea es trabajar un poquito eso, ¿no? Me parece que es clave empezar, como retomando el tema de las barreras, pensar por qué, por ejemplo, si bien es como algo súper amplio y la discusión podría ser eterna, ¿no? Pero pensar, bueno, además de esta cuestión de la información, de la vergüenza, ¿qué otras cosas interfieren, ¿no?, con el uso del preservativo? Porque sabemos que en nuestro país el acceso a los preservativos es gratuito, es universal, no hay que dar ninguna explicación, no hay que llevar una orden, las obras sociales y las prepagas lo deben cubrir y en todos los centros públicos tenemos que poder acceder a los preservativos. Ya sean en los periféricos o en los hospitales, con lo cual decimos, bueno, no debe venir por ahí el problema. Y ahí la verdad es que tenemos, más allá de la cuestión de la información, a veces muchos conceptos un poco relacionados con el machismo, ¿no?, que todavía está tan metido en la sociedad, que piensa siempre en el preservativo como anticoncepción, y entonces la anticoncepción tiene que ser responsabilidad de la mujer, y entonces que tome pastillas anticonceptivas o que elija otro método, ¿no? O también esta imposibilidad quizás todavía de algunas mujeres de poder empoderarse respecto a pedir que el preservativo se use o a decir abiertamente que lo tiene en la cartera y que lo va a traer para este momento o que sabe colocarlo, que sabe la técnica para usarlo, que esto a veces está como relacionado con, ay, si sabes poner un preservativo es porque sos una, no sé, ¿cómo se diría? Como una revolcada, qué sé yo, no sé, como con esta idea, ¿no? Una torranta. Claro, por ejemplo. Entonces, digo, estas ideas que nos hacen pensar, uy, pero si yo llevo el preservativo en la cartera, va a pensar que en realidad yo venía, bueno, es que en realidad nos vamos a encontrar dos adultos y es una posibilidad, entonces mejor que sobre y no que falte, ¿no? Y sin lugar a dudas, cuando vamos a comprar preservativos a una farmacia o a un kiosco, estoy segura de que ningún empleado
piensa en nada. O sea, es un señor que nos vende un producto Sí, más claro, como no, si no fueran te ven caramelo, no te como si miran fuera como- shampoo. O sea, digamos, me parece que en esto tenemos que relajarnos más para que pueda llegar a todos. En nuestro país, el preservativo más difundido, y en el mundo incluso el preservativo más difundido, es el preservativo para pene, el preservativo clásico, que es una funda de látex. También hay de otros materiales, en el mercado cada vez hay más de otros materiales, que es una funda muy finita, flexible, que nos permite, que se coloca sobre el pene erecto y que nos permite justamente generar esta barrera entre genitales. Es bastante, o sea, es sencillo de utilizar si sabemos la técnica correcta, y cubre todo el pene y tiene esta doble función de método anticonceptivo y prevención de infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de uso de preservativo, tenemos 2 minutos para... Sí, claro. Sí. Cuando hablamos de uso de preservativo, sí me gustaría como recalcar algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica del preservativo de pene. Perdóneme, ¿usted le molesta si, porque hay pacientes, hay oyentes que me están mandando preguntas sobre esto, ¿le puedo Sí. tirar como... Sí, obvio. Así, pero que no Sí. corte la espontaneidad, porque dice, el problema del preservativo A ver. es que cuando iniciás la instalación, el amigo se baja, se corta la magia. Cuento eso Bien. porque justamente estaba hablando de eso y me parecía atinado. Exactamente. ese comentario. A veces tiene que ver un poco, ¿no? Con, digamos, si bien esto, como todas las cuestiones, uno las tiene que ver en cada caso en particular y uno podría hacer como preguntas puntuales, muchas veces justamente la técnica es uno de los factores que hace que el preservativo aparezca como una interrupción, ¿no? Cuando el preservativo aparece como una interrupción, como algo que genera demasiada demora, si me lo olvidé en el living, si lo dejé en el no sé dónde, si no lo puedo abrir, si no lo... Bueno, todas estas dificultades, si no las optimizo antes, ¿sí?, después termina siendo una distracción. Y cuando me distraigo, el pene se baja. Y esto es una respuesta habitual. O sea, digamos, esto no es culpa como del preservativo, sino que quizás lo que hay que hacer, por eso siempre digo, sobre todo a los pacientes, quizás a los más jóvenes que aparecen en la consulta preguntando este tipo de cosas, siempre les digo, esto lo practicamos en casa. No esperamos al día que estoy... en el momento difícil que estoy exigido, sino que lo practico en casa. Cuando me masturbo lo hago con preservativo y voy optimizando la técnica. Vamos a hacer primera etapa de la charla y vemos, ¿está el doctor Recalde en línea? Sí, obvio. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Porque ya la teníamos pautado, usted es del equipo nuestro. Por supuesto. Vamos a hablar entonces con el diputado, no. Yo lo voté como diputado, lo voté como jefe de gobierno, lo voté, no soy de la Facultad de Derecho, pero lo hubiera votado en Derecho también. Claro. Siempre lo votó a Recalde.